Bienvenidos, estimados televidentes y auditores, queridos compatriotas todos, a este programa especial, conmemorativo de las principales efemérides del mes de febrero en nuestro país. Y estamos para estos efectos, la Sociedad de Amigos de Chile, que le da la más cordial bienvenida y que además se está estrenando en este tipo de programas de corte cultural, a propósito precisamente de las mejores y mayores festividades nacionales. Y para estos efectos estamos en el lugar fundacional de Chile. Estamos en el sector de la Plaza de Armas de Santiago y puntualmente estamos en el Museo Histórico Nacional. Ya vamos a hablar de lo que viene a significar este edificio en particular y la Plaza de Armas con todo su entorno, la Catedral Metropolitana, etc. Y estamos específicamente en su segundo piso, el segundo piso dedicado precisamente a la época republicana, porque la Sociedad de Amigos de Chile precisamente está enfocada en rememorar el legado histórico de los padres de la patria, así, en plural, de la época republicana particularmente, pero además hay todo un antecedente previo de la época de la conquista, la colonia, y por eso estamos hablando desde ya probablemente con un invitado de lujo, que se lo voy a presentar de inmediato, de la Fundación de Santiago. Me refiero a que el invitado de lujo que hoy día nos acompaña es un gran periodista e historiador nacional, director de varias entidades de corte histórico patrimonial, como la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, como el Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, como también el Consejo de Monumentos Nacionales. Se trata de Juan Guillermo Prado Ocaranza, escritor prolífico de una serie, yo diría que casi incontable, de libros de historia, de actualidad, de efemérides, de cuestiones coloquiales de Chile, porque él es una persona vasta de cultura y pero muy entretenido, como ya hay quienes lo conocen y otros que lo van a conocer. Juan Guillermo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Ya decía, es un lujo contar contigo. Muchas gracias, demasiada propaganda para alguien que simplemente ha sido un simple escritor y un simple periodista. Pero estoy feliz de estar acá en el Museo Histórico Nacional porque nos recuerda que el 4 de julio de 1811 se inaugura en este mismo sector, que era el Palacio de la Real Audiencia de aquella época, que eran los tribunales de justicia en tiempos de los españoles, el primer Congreso Nacional. ¿Ya? En consecuencia, estamos en un lugar absolutamente republicano, donde comienza la historia de Chile, cuando llegan aproximadamente 40 parlamentarios de aquella época, representando desde Copiapó hasta Concepción y también Valdivia a nuestro país como representantes del Congreso Nacional. Uno de ellos obviamente fue Bernardo O'Higgins, representante de Los Ángeles, y hubo otra serie de personajes notables como Manuel de Salas, Camilo Enrique, que no fue parlamentario titular, fue diputado suplente, pero fue diputado y fue el que hizo el Te Deum, porque aquí hay una cosa notable. Siempre que hay una efeméride patria, ha habido un Te Deum. Y a propósito de efemérides patria, perdonen, señores auditores, que me vaya por otro lado, pero en Chile llegó un momento dado, a propósito del 4 de julio, del primer Congreso Nacional, que tuvimos 3 fiestas patrias. El 18 de septiembre, obviamente, por ser la primera Junta de Gobierno, el 5 de abril, que por ser la batalla de Maipú, y el 12 de febrero, porque nos recordaba la batalla de Chacabuco. O sea, en 1820, 1822, 1823, mientras gobernaba como director supremo Bernardo O'Higgins, tuvimos 3 fiestas patrias. Finalmente, como Bernardo O'Higgins no era muy popular cuando se daba el destierro, se eliminan las fiestas patrias relacionadas con el 5 de abril y con el 12 de febrero porque se asimilaban a la figura de Bernardo O'Higgins. Y quedó solamente el 18 de septiembre como fiesta nacional. Si te parece bien, vamos a seguir un siguiente orden o secuencia temática a este respecto. Y como bien ha anticipado Juan Guillermo, febrero está, con muchísimas efemérides que vienen al caso. Y nos vamos a centrar en un primer momento en la Fundación de Santiago. Ya mencionó que hay otros temas que vamos a tocar, como por ejemplo la batalla de Chacabuco, la declaración de independencia, pero si te parece bien, Juan Guillermo, háblanos un poquito, por favor, de la Fundación de Santiago, que tenemos la impresión de que había cuestiones previas. Corrobóranos, por favor, según tus investigaciones, si había una fundación inca primero, incluso, por favor, de acuerdo a lo que sabes, si había incluso restos arqueológicos previos. Se habla de unas denominadas tacitas.
Si nos puedes hablar de todo eso un poquito, te lo agradeceríamos mucho. Pero encantado. Pero antes de hablar de las piedras tacitas, de hablar de los indicios incaicos que hay en el centro de la ciudad de Santiago que se han descubierto, creo que es bueno señalar lo siguiente. Tradicionalmente se ha dicho que el 12 de febrero fue la fundación de Santiago, pero yo tengo una pequeña duda. El 4 de septiembre de 1545, desde La Serena, el conquistador Pedro Valdivia le escribe a Carlos V, o Carlos I, rey de España, o Carlos V como emperador, que Santiago había sido fundado el 24 de febrero. Y aquí veo la primera discrepancia entre lo que se dice oficialmente y lo que reconoce Pedro Valdivia. Entonces yo creo que habría que dilucidar esto. ¿Fue en realidad el 12 de febrero o fue el 24 de febrero, de acuerdo a lo que él le dice al rey de España? Y yo creo que no tendría por qué haber mentido, porque lo más probable es que si lo hubieran pillado en una mentira, lo hubieran destituido inmediatamente. No nos olvidemos que vendíamos de España. Bueno, eso es lo primero. Ahora, respecto a lo que encontró Pedro Valdivia, yo creo que es importante señalar lo siguiente. Antes de ingresar al Valle del Mapocho, a este sector, él estuvo en el sector de la Chimba. La Chimba es una expresión de origen quechua que significa al otro lado del río. Entonces, muchos historiadores señalan que Pedro Valdivia, antes de ingresar a Santiago, antes de fundar la ciudad, se quedó en el sector de la Chimba durante algún tiempo. Y en el Diario Ilustrado, hace algún tiempo atrás, un investigador señala que la primera celebración de Navidad se hizo en el sector de la Chimba, en el Cerro San Cristóbal. ¿Y cómo se hizo? Encendiendo fogatas la noche del 24 de diciembre. Así habría comenzado, digamos, la primera fiesta en nuestro país, la fiesta de Navidad. Bueno, luego de eso luego de celebrar Navidad, habría cruzado el Mapocho y se habría instalado aquí en Santiago. En Santiago, que tiene una característica, la fundación tiene una forma de triángulo. Al este, el Cerro Santa Lucía. Por los lados, ¿no es cierto?, por el sur y por el norte, el río Mapocho y la Cañada, que era un brazo del río Mapocho. Y luego hacia el poniente, una zona que durante mucho tiempo estuvo cubierta un poco de basurales, que no tenía tanta importancia. Pero es importante señalar que en esta zona, aquí en el Museo Histórico Nacional, que es la Catedral de Santiago, o que en la Iglesia de San Francisco, se encontraron elementos relacionados con la cultura indígena. Por eso hay historiadores que hablan del Santiago incaico, como que habría habido toda una actividad en Santiago antes de la llegada del conquistador español. Aparte de eso, hay que recordar que a esta zona llegaba por la Cañadilla, actual Avenida Independencia, el Camino del Inca, que habría cruzado por Bandera y habría pasado frente a la parte de atrás de la Catedral de Santiago y frente a lo que fue el antiguo Congreso Nacional, o lo que es el ex Congreso Nacional. Así que en esta materia hay una cantidad de misterios o de incógnitas. Por ejemplo, ¿por qué nunca se ha derrumbado la iglesia de San Francisco? Porque en su subsuelo habían bolones similares a lo que hay en la arquitectura incaica de Cusco, y eso habría impedido que los terremotos, que fueron frecuentes en nuestra ciudad, impidieran que cayera la iglesia de San Francisco. No ocurrió lo mismo, por ejemplo, con el gran terremoto de 1647, cuando se derrumba Santiago y crea solamente la imagen de Cristo de Mayo como símbolo de este Santiago destruido. Así que hay mucho misterio y hay muchas incógnitas. Como por ejemplo lo que tú mencionabas, las piedras tacitas, que se han encontrado en todo Chile, o en gran parte de Chile, pero no, fundamentalmente en la zona central, pero no se sabe para qué servían. Algunos decían que era para guardar agua en caso de lluvia, otros decían que servía para mantener algunos alimentos como cereales, qué sé yo, y que allí se machacarían. Otros decían que, por ejemplo, estas piedras tacitas eran lugares de rituales. Entonces hay una serie de incógnitas sobre las piedras tacitas. Lo que sí sabemos que están prácticamente en muchos lugares de la zona central de Chile. Claro. Bueno, en esa línea de asunto, yo quiero recordarles a los televidentes, a los auditores, dos cosas. De partida, ustedes habrán notado que hay gente que circula en este salón porque estamos en un museo, en vivo y en directo, y eso es mucho mejor porque denota, entre otras cosas, el interés ciudadano por estos temas. Así que van a ver ustedes circulando justamente visitantes del museo. Lo segundo, que Juan Guillermo nos ha hecho notar que efectivamente este centro neurálgico de la Fundación de Chile, la Capitanía General por Pedro Valdivia,
fue en un lugar que evidentemente tenía un antecedente poblacional. De hecho, recordemos nomás, para los que viven cerca de San Bernardo, el Pucará de San Bernardo, por ejemplo, porque, como bien dijo Juan Guillermo, venía el camino del Inca y proseguía incluso hasta más allá de San Bernardo, hasta y por Maule. Supuesto se encontraron hasta en Maule para volcar. Yo quisiera pedirte, por favor, porque quizás los televidentes, dándose cuenta del salón en que estamos, es que nosotros tenemos a nuestra espalda un diorama, una maqueta, de la fundación de la Plaza de Armas de Santiago. ¿Qué había originalmente en este sector de la Plaza de Armas de Santiago, Juan Guillermo? Bueno, un poco había lo mismo que estábamos viendo hoy día. Estaba, por supuesto, el Palacio de la Real Audiencia, al lado, hacia el oriente, estaba el Cabildo de Santiago, que tenía la primera cárcel que hubo en Chile, que curiosamente, en 1600 contrata el Cabildo de Santiago a la primera mujer que funcionaria en este país. ¿Y quién fue? La guardiana o la alcaidesa de la cárcel de mujeres, porque en aquella época había una cárcel para las mujeres de Santiago. Ya había un lugar insólito, que era la Casa de las Recogidas, donde los maridos mandaban a sus señoras, que eventualmente se portaban mal, a esta casa recogida donde estaban ahí en una especie de beaterio donde no las dejaban salir. No era una cárcel propiamente tal, pero ahí estaban las mujeres infieles. Esta casa de las recogidas quedaba exactamente al lado del Cerro Santa Lucía, frente a lo que hoy día es el Archivo Nacional. Y es un lugar que poca gente conoce, pero que existió en algún tiempo. Luego eso estaba, hasta hace poco tiempo atrás, el Correo, pero antes tuvo la casa de Pedro Valdivia. Y ahí hay un hecho insólito que a lo mejor me voy a sobrepasar, pero si la embarro podemos cortarla. Dicen que entre la casa donde vivía Bernardo O'Higgins, que fue el Correo y que hoy día está siendo utilizada incluso por la Municipalidad de Santiago, había un túnel secreto que comunicaba entre este lugar y una casa que hay en la calle Santo Domingo, un poco más arriba, porque allí viviría que fue, digamos, la compañera de Bernardo O'Higgins, doña Rosa Puga, que fue la madre del hijo de Bernardo O'Higgins de Demetrio. Y en esta casa, que está situada en la calle Santo Domingo, entre Maquíver y Miraflores, habría habido, desde la pieza de esta dama, un túnel secreto que comunicaba con el Palacio de Gobierno donde estaba Bernardo O'Higgins. ¿Verdad o mentira? Están haciendo las investigaciones, las averiguaciones. Hoy día esta casa está la sede de la Hermandad de Dolores. Y ustedes, distinguidos auditores, preguntarán, ¿y qué es lo que fue la Hermandad de Dolores? Cuando en 1814 son derrotadas las fuerzas patriotas por parte de los españoles, muchos próceres chilenos fueron enviados a la isla de Juan Fernández. Y ellos le prometen a la Virgen crear una institución dedicada a ayudar a la gente pobre, porque ellos lo pasaron muy mal. Ellos vivían en unas cuevas allá en la isla de Juan Fernández, y en sus crónicas dicen que los ratones, por ejemplo, cuando ellos dormían, pasaban sobre sus cuerpos. ¿Se pueden imaginar lo que significó eso? Muchos murieron en este destierro, pero finalmente fueron rescatados después de la batalla de Chacabuco, que se produjo el 12 de febrero, un día como hoy, en los llanos de Chacabuco, en el camino que va a San Felipe de los Andes desde Santiago. Y ahí hay un gran monumento que recuerda esta batalla que la dio el Ejército Libertador. Pero hay un tema insólito que es muy poco estudiado y muy poco reconocido. El primer ejército que cruza los Andes no fue el Ejército Libertador, fue un ejército de aproximadamente 300 hombres. Algunos dicen que fueron 500 que salen en febrero de 1811, o sea, menos de 6 meses después de la primera Junta de Gobierno aquí en Chile, que cruzan la cordillera y van a Buenos Aires a auxiliar y a colaborar con la Junta de Gobierno que estaba luchando en Buenos Aires contra las tropas españolas. Este conjunto de militares chilenos que pasan en forma, yo diría, espontánea, dirigidas por el teniente coronel Pedro de Alcázar, vuelve a Chile luego de colaborar en la independencia de Argentina. Uno de ellos fue presidente de la República, José Joaquín Prieto, que llega incluso casado con una dama de la aristocracia argentina, y otro fue el padre de Manuel Bulnes, que luego de ser presidente Prieto es presidente de Chile. En consecuencia, tenemos una cantidad de elementos que son absolutamente desconocidos por la historia
oficial, porque yo creo entre nos que nuestra historia se nos ha diluido y se nos ha contado lo que han querido, porque lamentablemente los historiadores clásicos, fundamentalmente del siglo XIX, eran todos antihispanos, y como eran antiespañoles, ponían lo que querían en contra de los españoles y en contra, digamos, de lo que eventualmente no podría colaborar con lo que era la independencia de Chile. En consecuencia, en esta materia hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no sabemos qué ocurrió o qué pasó. Y luego de eso creo que es importante señalar que, por ejemplo, hay un pueblo llamado Caleu, que queda cerca de donde estuvo la batalla de Chacabuco, donde se fueron a refugiar algunos españoles después de ser derrotados, y ahí se quedaron entre medio de los cerros. Y hasta el día de hoy existe este pueblo llamado Caleu, fundado por soldados españoles que huyeron luego de la batalla de Chacabuco. Así que tenemos muchas historias que contar en esta materia, pero sigamos. Y en ese sentido, Juan Guillermo, muy agradecido de todas estas anécdotas que son pocas veces traídas a colación. Y no te preocupes, no va a salir de YouTube ni de Instagram, así que estamos en absoluta confianza. Aprovechando que tocaste la efeméride, por decirlo así, de la batalla de Chacabuco, quizás podríamos entrar un poquito más detalle en ella. De hecho, con la cosa anecdótica, si te parece bien, de explicarnos qué es esto de Cariño Botado, con lo que parece que termina esto, pero si les pudieras explicar al público en qué consistió, por favor, la batalla de Chacabuco, y como anécdota nomás, uno humorá lo que es lo de Cariño Botado. Cuando el Ejército Libertador cruza los Andes, pasa en un pueblo cercano al cruce, hay un pueblito ahí que prepararon una gran fiesta para el Ejército Libertador. Pero como los personajes venían apurados porque tenían que enfrentarse con los españoles, pasan de largo. Y por eso este pueblo se llama Cariño Botado. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque no fueron bien acogidos. O sea, el Ejército Libertador siguió su camino y no se detuvo ahí. Cosa que me parece muy rara, porque fue un cruce realmente insólito. Un cruce que traía, por ejemplo, y aquí hay una cosa que es increíble, que traía entre sus regimientos 2 batallones de pardos, 2 batallones de negros, cuando todavía no se abolía la esclavitud por parte de nuestro país, que se deroga el año 1823 por iniciativa de Manuel de Salas, quien fue el inspirador, Manuel de Salas, que fue diputado en el primer Congreso Nacional, representaba a Itata. Itata es hoy día es una provincia de la región de Ñuble. Bueno, y Manuel de Salas fue el inspirador y el redactor de la primera de la Declaración de la Independencia fue Miguel Zañartu, un abogado penquista que redacta el texto de la Declaración de Independencia, que se hace precisamente el 12 de febrero de 1818, acá al frente, en la Plaza de Armas. Y ahí está, por ejemplo, San Martín. En cambio, en Talca, la misma fecha, 12 de febrero, Bernardo O'Higgins también firma la Declaración de la Independencia. Y aquí hay un hecho que es increíble. En 1832, José Joaquín Prieto pide que se redacte, porque está bastante en mal estado la Declaración de la Independencia, entonces pide que se haga una nueva copia. Y se le pide a O'Higgins, que ya estaba en el exilio en Lima, que firmara esta Declaración de la Independencia. Y 3 de los ministros que habían en aquella época que estaban vivos, firman esta declaración. Uno de ellos fue Manuel Zañartu, que era, como señalé, Miguel Zañartu, que era el ministro de Interior de la época. El otro fue Hipólito Villegas, un argentino que estaba a cargo de Hacienda. Y finalmente, el tercero de los que firma esta Declaración de la Independencia fue el ministro de Guerra de la época, José Ignacio Centeno, que estuvo involucrado en la primera escuadra nacional que finalmente dirige y comanda Lord Cochrane. Esta primera escuadra nacional, y perdonen que me salga del tema, llegó incluso a México, tratando de que México fuera un país independiente, de España, por supuesto. Y cuando llega la primera escuadra nacional a Acapulco, a ayudar a la liberación de México, ¿qué ocurre? Que ya México se había liberado del dominio español, y los marinos chilenos que no tenían nada que hacer allá, ¿qué hicieron? Le enseñaron a bailar cueca a las chicas de Acapulco. Por eso que hoy día el Estado de Guerrero, cuya capital es Acapulco,
el baile típico se llama la chilena, que es una forma un poco distorsionada de nuestra cueca chilena. Mira qué interesante. Yo creo que ese dato realmente nadie lo tenía. Volviendo a lo que era la efeméride de febrero, ya hemos pasado de la Fundación de Santiago, hemos tocado el tema de la batalla de Chacabuco, pero aquí además, al frente nuestro nomás, se produjo la lectura de la Declaración de Independencia, ¿no es cierto? Pero ya algo nos ha adelantado de que hay ahí, digamos, 3 momentos prácticamente, 3 lugares diferentes, pero para redondear el tema, ¿qué acontece realmente en la Plaza de Armas de Santiago con relación a la Declaración de Independencia? Se lee la declaración que, como señalo, hoy día en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso hay una réplica de esta Declaración de la Independencia, una réplica bastante grande, 1 metro y tanto, más de 1 metro por 2 y tantos metros, que cuando uno llega por la calle Victoria al edificio del Congreso, ahí ve esta réplica que está firmada por O'Higgins, firmada en 1832 en Lima, firmada, como señalé, por Manuel Sañartu, por Hipólito de Villegas y por José Ignacio Centeno, que eran los ministros que aún estaban vivos, ¿ya? De los que firmaron la declaración en aquella época. Y aquí se firma, y estaba en Santiago José de San Martín, que no quiso aceptar el cargo de director supremo y se lo cedió a Bernardo O'Higgins. Así que fue muy importante este hecho, pero hay otro tema que es muy significativo y que hay que considerar. Bernardo O'Higgins dice que el 1 de enero de 1817, estando él en Talcahuano, habría hecho una declaración de la independencia y que lo habría tirado detrás de la empalizada donde estaban los españoles. Así que hay algunos, los pesquistas dicen que fue la declaración de independencia el 1 de enero, los talquinos dicen que fue el 12 de febrero, porque ahí estaba Bernardo O'Higgins, y los santiaguinos tendrán que decir que fue el 12 de febrero, porque aquí se hizo. Y luego de hacerlo, como señalo, hubo un Te Deum, y hubo 3 días de fiesta, así que no me equivoco, con fuegos artificiales, de acuerdo a lo que dice la historia, con el uso de escarapelas patrióticas para que la gente se identificara con la independencia y con balcones adornados, etcétera, etcétera. Fue una fiesta realmente popular y que reconoció que nuestro país, o nuestra gente reconoció que éramos absolutamente independientes. De acuerdo. A su vez, yo quisiera llevarte ahora a lo siguiente, ya probablemente terminando nuestro programa hoy día, y es que no solamente hay efemérides importantes, patrias, del mes de febrero en curso, sino que, por ejemplo, en regiones, corrígeme por favor, Juan Guillermo, la Fundación de Santiago de Castro, o propiamente Castro, ¿pasa también en febrero? El 12 de febrero fue fundado y se llama Santiago de Castro. Y Santiago, bueno, esto fue apoyado por Martín Ruiz de Gamboa, que fue el gobernador el que dio la orden de la creación de esta ciudad. Pero ahí, ¿por qué Santiago? Porque Santiago ha sido, en nuestra historia, Santiago el Apóstol, muy importante. Tan importante ha sido que Pedro Valdivia señala en sus cartas al rey de España que fue protegido por el apóstol Santiago cuando hubo más de algún ataque indígena. Y hay algo milagroso. Curiosamente, aquí en la Plaza de Armas hay una imagen o una estatua del apóstol Santiago que con el estallido social no le pasó nada. No sé si el apóstol se encargó de que nadie lo viera, pero la cosa es que está absolutamente incólume. Es cosa verlo aquí en el sector oriente de la plaza. Exactamente, frente al edificio Philips. Exactamente. Y hay otra cosa que es muy interesante, y aquí es tal vez donde uno ya dice, realmente la historia de Chile es absolutamente desconocida. El padre Alonso Valle, en su histórica relación del Reino de Chile, publicada en Roma en 1647, si es que no me equivoco, señala lo siguiente, que en las tierras de la Araucanía hubo una batalla aérea que duró 3 meses. Batalla aérea, que duró 3 meses, donde se enfrentaron las fuerzas del bien, representadas por el apóstol Santiago, con la fuerza del mal, que obviamente para él sería el diablo. Señala los nombres de los testigos y dice lo siguiente: y luego de la batalla por el río Ayipén, un monstruo astado avanzó hacia el mar y consumió todo lo que había. Entonces me pregunto, ¿qué monstruo astado podría haber estado en aquella época en la Araucanía, habiéndose comido todo, digamos? Y obviamente en aquella época nadie hablaba de ufología, de ovnis ni de nada, todo lo contrario. Pero no podría haber mentido, a mi juicio, porque
no se olviden, en aquella época estaba la Inquisición, así que si hubiera sido una mentira, seguramente lo hubieran juzgado por parte de la Inquisición. Entonces estamos frente a una cantidad, no quiero seguir extendiéndome porque son muchos los misterios que hay, son muchas las situaciones que son desconocidas por la gente, pero si uno se mete en los libros de la época colonial, se va a encontrar con cosas que son realmente espectaculares. Como por ejemplo lo que acabo de señalar, esta batalla aérea, que fue dibujada incluso, hay un grabado de esta batalla en la histórica relación del Reino de Chile del siglo XVII. Así Perfecto. Que hay mucho que hablar y mucho que decir. Bueno, pero para no concluir y para no terminar, en 1853, en plena época republicana, ya que estamos en una zona republicana, Vicente Pérez Rosales funda la ciudad de Puerto Montt, acompañado por 4 o 5 personas, entre ellos un alemán. En aquella época, Puerto Montt era una caleta de pescadores que se llamaba Melipulli, que significa esto, 4 montes, ya en Mapudungún. Y ahí se funda la actual capital de la región de los lagos. Así que tenemos, como señalé, una serie de situaciones anómalas, insólitas y desconocidas. Y no quiero seguir ahondando porque no quiero que nuestra gente se aburra con tanto. No, al contrario, Juan Guillermo. Es un gusto para nosotros escuchar toda esta referencia histórica. Lo habíamos dicho, Juan Guillermo es un historiador y periodista de fuste que engalana justamente el Valhalla de los historiadores en Chile. Vieran ustedes la cantidad de libros que tiene publicados y editados. Yo quisiera ir despidiendo este programa, agradeciéndole a todos los televidentes y auditores que nos hayan presenciado. Para nosotros ha sido un gusto dirigirnos a ustedes en lo que queremos hacer como Sociedad de Amigos de Chile. Queremos recordar esa memoria histórica, ese legado de los padres fundadores, de los padres de la patria y en plural, de manera tal de que a la vuelta de 500 años probablemente de vida como Capitanía General, Reino de Chile, República de Chile, nosotros hagamos las paces con nuestras propias memorias y discusiones internas y recordemos, validemos por lo mejor que ellos tienen. Así que muchísimas gracias, Juan Guillermo. Ha sido un gusto que estemos juntos acá. Por haberme invitado. Hasta un próximo programa. Hasta un próximo programa de Sociedad de Amigos de Chile. Saludos.